Durante la fiesta de parejas de la empresa, mi esposa preguntó si podía bailar un tango con su jefe, pero mi respuesta dejó a todos paralizados. Sí, pero después, nos iremos solos a casas diferentes. Vi cómo su sonrisa se desvanecía al posarse en nosotros. Me fui antes de que empezara la música, con mi dignidad intacta y el corazón hecho pedazos. Debería haber sido una noche más, como cualquier otra, pero en esa habitación, con luces cálidas y risas falsas resonando por el espacio, algo dentro de mí se rompió para siempre. Fue allí, justo allí, delante de todos, y peor aún, delante de ella misma, que mi ausencia empezó a pesar más que mi presencia. Porque en el fondo, ella ya no me veía. Estaba tan consumida por ser deseada por otros ojos que olvidó quién la miraba cada día como si fuera la única mujer del mundo. Y en ese momento, lo comprendí. Yo era solo la compañía que llenaba sus días, pero ya no el hombre que deseaba por la noche. Quería bailar con él. No era solo un baile. Era un permiso. Era un ensayo para la libertad que quería experimentar lejos de mí. Y tal vez pensó que no me daría cuenta. Que lo dejaría pasar, como tantas otras veces que había cerrado los ojos a las pequeñas señales, las pequeñas ausencias, las pequeñas mentiras sin peso. Pero lo hice. Y en ese momento, mi cuerpo se congeló antes de que comenzara el tango. Mi alma había estado bailando sola durante mucho tiempo, simplemente no quería admitirlo. Y cuando dije esas palabras, sentí todas las miradas sobre mí, pero ninguna dolió más que la suya, no por dolor, sino por sorpresa. Ella nunca pensó que tendría el coraje de decir eso. Y yo tampoco. Pero hay un límite, incluso para aquellos que aman demasiado. Me fui. Dejé atrás la copa de vino, el nudo en la garganta y su aroma en el abrigo. Me fui con el corazón latiéndome con fuerza, pero con la cabeza bien alta. Y caminé hacia el coche con pasos lentos, cada uno más pesado que el anterior, como si mi propia sombra me preguntara por qué seguía doliendo tanto. Dormí sola esa noche, en un apartamento que aún conservaba retratos de nuestras sonrisas. Cada rincón de aquella casa era un recuerdo, cada detalle un golpe silencioso. Y los días siguientes no fueron mejores. No llamó. No envió mensajes. No llamó. Su ausencia, tan evidente, fue la respuesta que no quería oír. Eligió el silencio. Y ahí empezó lo más cruel de todo. No me había traicionado con su cuerpo, todavía. Pero me traicionó con su voluntad, con el deseo de ser vista por otro, con el consuelo de saber que seguiría ahí aunque cruzara la línea. Lo que no esperaba era que, ese día, la empujaría a cruzar la línea. El tiempo pasó. Lentamente, se alargó, como si cada hora cargara con un nuevo peso. Y comencé a reconstruirme, con partes de mí que nunca pensé que usaría. Cambié los muebles de la sala. Doné las sábanas que olían a nosotras. Cambié de panadería. Cambié mi ruta al trabajo. Todo para no recordar. Todo para olvidar. Pero olvidar a alguien a quien realmente amas no es cuestión de distancia. Es cuestión de valentía. Y fue en medio de este proceso, sucio, doloroso, agotador, que ella apareció de nuevo. Demasiado tarde. Llegó con lágrimas en los ojos, la boca temblorosa y sus manos, antes firmes, ahora indecisas. Se disculpó. Dijo que había cometido un error, que se había confundido, que creía que la estaban olvidando, cuando en realidad era ella quien me estaba olvidando a mí. Dijo que el jefe no quería nada más que un baile, que se fue después de la fiesta, que nunca hubo nada más. Y tal vez era cierto. Pero su verdad llegó tarde. Ya no era el mismo hombre. La escuché. En silencio. Porque he aprendido que a veces el silencio duele más que cualquier grito. Y cuando terminó, esperaba que le dijera que la amaba. Esperaba que le abriera los brazos, como tantas veces. Pero esta vez, solo sonreí. Una sonrisa triste pero sincera. Le dije que la perdonaba. No porque la quisiera de vuelta, sino porque necesitaba liberarme del dolor de odiarla. Le dije que no le guardaba rencor, solo vacío. Y que ese vacío, ahora, lo llenaba alguien que conocía el valor de una presencia. Lloró. Lloró como nunca la había visto antes. Pero yo no lloré.
Porque todas las lágrimas ya se habían secado en las noches en que no se dio cuenta de que estaba a su lado, tratando de aferrarme a algo que ella misma había dejado escapar. Nos separamos allí, en un banco del parque, como dos desconocidos con un pasado en común. Y volví a casa con el corazón ligero, no porque fuera feliz, sino porque era libre. Libre de cargar con un amor que solo existía en un lado. Días después, por casualidad, nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Un café. Un día cualquiera. Yo con ella, la nueva mujer que me enseñó lo que significa ser amado sin tener que rogar. Y mi ex, sola, en un rincón, con la misma mirada perdida que tenía cuando empezó la música en aquella fiesta. Nos vio. Sonrió débilmente. Y por primera vez, no intentó ocultar su arrepentimiento. Vi en su rostro todo lo que nunca dijo, el dolor de darse cuenta de que había perdido lo que no se puede encontrar dos veces. ¿Y saben qué es lo más irónico? El tango de esa noche ni siquiera se bailó. Bailó con otra persona. Una empleada nueva. Meses después, lo descubrí por casualidad. Y en ese pequeño y cruel detalle se escondió la mayor tragedia de todos los tiempos. Destruyó un matrimonio por un deseo vano. Cambió el amor por una ilusión. Y descubrió, demasiado tarde, que lo que perdió era justo lo que había buscado toda su vida. La vida tiene una extraña forma de enseñarnos. A veces nos da el amor justo en el momento menos indicado. A veces nos pone la tentación frente a nosotros solo para que veamos quiénes somos realmente. Y a veces nos arrebata lo que más amamos para mostrarnos quiénes éramos mientras amábamos. No soy un santo. Cometí errores. Fallé. Pero una cosa es segura, nunca la dejé sola. Y ella, al final, eligió la soledad. Hoy, al cerrar los ojos, aún recuerdo la última vez que escuché su voz. Baja, temblorosa, disculpándose. No por bailar. Sino por dudar. Por no elegir. Por pensar que siempre estaría ahí. El amor que una vez tuvo ahora baila al ritmo de otro corazón. Y la música que tanto anheló ahora suena en una habitación vacía, con ella bailando sola. Pero, ¿qué pasó realmente después de esa noche? ¿Cómo nos puso la vida patas arriba y nos obligó a enfrentar todo lo que evitamos durante tanto tiempo? ¿Qué queda del amor después de que se rompió? La respuesta está donde todo comenzó, en el silencio del tango que nunca sucedió. Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio. No romantizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición, las historias que escucharás son ficticio, pero contienen verdades profundas, porque pretenden mostrar cómo la infidelidad destruye hogares, corroe afectos y arranca las raíces de lo que podría ser eterno. Prepárate para sumergirte en una narrativa intenso, realista y emocionalmente devastador, respira profundo, la historia que viene a continuación te marcará. Se conocieron de una manera sencilla, casi cliché, pero genuina. Era finales de verano, y todo a su alrededor parecía latir con una esperanza que solo traen los meses más cálidos. Noah salía de una cafetería con 2 tazas en las manos cuando, por accidente, se topó con una mujer que hablaba por teléfono con prisa. El café se derramó sobre los papeles que llevaba, y por un instante, el caos del momento los paralizó a ambos. Disculpas, sonrisas incómodas y un roce involuntario de manos. Así fue como conoció a Emily, con café derramado, calidez y una sonrisa que atesoraría durante años como una fotografía mental. A partir de ese encuentro, algo entre ellos comenzó a gestarse de forma natural. Como alguien que encuentra un lugar donde descansar después de un largo viaje. Sus primeros encuentros fueron ligeros, llenos de largas conversaciones sobre películas, libros y canciones antiguas. Noah, con su actitud reservada y observadora, vio en Emily una intensidad inusual, casi inquieta, como si tuviera prisa por vivir pero al mismo tiempo anhelara perderse en silencios significativos. Ella, encantada por su calma, sintió que por fin podía quitarse los zapatos del alma y caminar descalza con alguien que realmente la escuchara. Con el paso de los meses, construyeron una especie de intimidad discreta que no necesitaba grandes declaraciones. Se reflejaba en la forma en que ella se apoyaba en su hombro durante las películas, o en cómo él sabía exactamente cuando ella quería guardar silencio y simplemente existir a su lado. La vida no era perfecta, claro, pero era sincera.
Compartían pequeños sueños, una casa con balcón, un viaje por carretera sin destino, un perro que nunca se habían atrevido a adoptar. Cuando decidieron vivir juntos, fue más una consecuencia que una decisión estratégica. Estaban listos. O al menos, eso creían. El apartamento que eligieron era modesto, pero tenía luz natural y una cocina que a ella le encantaba, aunque pequeña. Los fines de semana, cocinaban juntos. Ella bailaba descalza por la sala, con una copa de vino en la mano, mientras él reía e intentaba controlar las ollas y sartenes. La rutina se instaló con la serenidad de quien cree estar exactamente donde debe estar. El tiempo los trataba con benevolencia. Había respeto en los gestos, en las pequeñas concesiones, en las largas conversaciones antes de dormir. Emily trabajaba en el departamento de comunicaciones de una empresa en expansión, era dedicada, centrada y se tomaba su trabajo muy en serio. Noah era analista de datos en una multinacional. Pasaba sus días inmerso en números, pero siempre se aseguraba de llegar a casa antes de que ella se durmiera. Algunas noches de la semana, tenían la costumbre de cenar fuera, ya fuera en un restaurante elegante o en una pizzería de barrio, lo importante era estar juntos. A Emily le encantaba hablar de los detalles de su día, y él la escuchaba con una atención casi religiosa. Hablaba con un brillo en los ojos sobre campañas de marketing, retos de equipo, nuevos proyectos. A veces parecía agotada, pero aún así se emocionaba con cada pequeña victoria profesional. Noah, incluso sin comprender toda la dinámica de ese universo creativo, admiraba la pasión con la que hablaba. Era hermoso verla crecer. Era inteligente, carismática y, sobre todo, ambiciosa. Siempre había algo que lograr, algo que mejorar, algo más. Noah, en cambio, era más introspectivo. Prosperaba con la estabilidad, con la certeza de un trabajo estable, facturas pagadas, compromisos cumplidos. No ansiaba el mundo, pero sí profundidad. Emily era el huracán, él, el refugio. Y durante mucho tiempo, funcionó. En las reuniones de amigos, se les veía como la pareja perfecta. Se complementaban por ser diferentes, pero sabían escucharse. Sus amigos adoraban a Noah, siempre amable, educado y presente. Sus amigos, sin embargo, encontraban a Emily fascinante por su espontaneidad, firmeza e ingenio. No había peleas constantes ni heridas sin resolver. Claro que había discusiones, como cualquier pareja madura, pero nada que amenazara los cimientos de su relación. En los cumpleaños, intercambiaban cartas escritas a mano. En ocasiones normales, se sorprendían con pequeños detalles, una nota en el espejo, un postre favorito que les traían de sorpresa, una caricia antes de dormir. Había amor, cariño y una historia que se construía día tras día. Pero el tiempo, silencioso y traicionero, empieza a dibujar grietas invisibles en las estructuras más sólidas. Y nadie se da cuenta de cuándo empieza. Quizás esté en la primera mirada distraída, el beso apresurado antes de irse al trabajo, las respuestas más frías a los mensajes. O quizás esté en el exceso de confianza, en la idea de que la otra persona siempre estará ahí, porque siempre lo ha estado. Emily empezó a ascender. Su nombre empezó a mencionarse con más frecuencia en las reuniones, sus proyectos ganaron visibilidad. Las invitaciones a eventos de la empresa se hicieron más frecuentes, las cenas de networking más inevitables. Noah, orgulloso, lo apoyaba todo, aunque, en su interior, sentía que su presencia se desvanecía lentamente entre las grietas del tiempo. Empezó a notar que llegaba más tarde, más cansada, y que su mente parecía estar en otra parte. No había acusaciones, ninguna desconfianza real. Solo una vaga sensación de ser dejado atrás, como si le dieran la mano a alguien que ya iba 2 pasos por delante. Una noche, al regresar de uno de estos eventos corporativos, Emily llegó más silenciosa de lo habitual. Se cambió de ropa en silencio, dijo que estaba agotada y durmió mirando hacia el otro lado de la cama. Noah, al otro lado, miraba al techo. No hubo pelea. No hubo crisis. Pero había un silencio que decía mucho más que cualquier discusión. En ese instante, se dio cuenta de que algo estaba cambiando. Y tal vez no tenía control sobre ello. Con el paso de los días, ella empezó a hablar menos de trabajo y más de objetivos, resultados y presión.
Noah, siempre dispuesto a escuchar, empezó a sentirse excluido de ese universo. Era como si su mundo hubiera adquirido nuevas capas a las que él ya no podía acceder. Sus conversaciones, antes cálidas, comenzaron a convertirse en actualizaciones burocráticas. Las cenas espontáneas se convirtieron en la excepción. Y las caricias prolongadas antes de acostarse se convirtieron en rituales automáticos. Aún así, no se quejó. No exigió. No cuestionó. Creía que existían momentos difíciles y que, como pareja madura, los superarían. Pero en su interior, el vacío empezó a tomar forma. Una ausencia presente, como si vivieran en la misma casa pero llevaran vidas paralelas. Intentó reavivar la llama. Sugirió viajes, salidas, rememoró viejas historias. Emily sonrió, diciendo que solo estaban pasando por una mala racha, que todo se calmaría. Pero sus ojos no mentían. Estaba distante. Y lo más doloroso era que él todavía la amaba con todo su ser. El amor no disminuyó. Pero empezó a cambiar de forma. Del deseo a la anticipación. De la alegría al silencio. Y entonces llegó la invitación a la fiesta de la empresa. Una gala con acompañante, música en vivo y una cena exquisita. Emily dudó al contárselo. Dijo que sería algo formal, sin muchas sorpresas, pero que quería que fuera. Noah, aunque no le hacía mucha gracia, aceptó. Sabía lo importante que era ese momento para ella. Se puso su mejor traje, se arregló el pelo y decidió que, esa noche, haría todo lo posible por estar allí. Para que lo vieran. Para demostrar que seguía allí. El salón era precioso, iluminado por enormes lámparas de araña, camareros circulando con bandejas de champán y conversaciones interminables por todas partes. Emily estaba deslumbrante. La miró fijamente durante largos segundos y pensó en lo afortunado que se sentía de seguir estando con ella. Ella sonrió, pero sus ojos estaban distraídos, escudriñando la sala. Y fue allí donde algo en él comenzó a desmoronarse lenta y silenciosamente. Entre sonrisas, saludos y copas alzadas, comenzó a comprender que esa noche solo era un compañero. Que sus ojos buscaban otro centro, otra validación. Que el brillo ya no era para él. Pero aún así, permaneció a su lado. Sonrió. Fingió consuelo. Charló con desconocidos. Y en su interior, luchaba contra la asfixiante sensación de ser un extraño en su propia historia. Lo que no sabía era que esa noche no sería un evento más. Sería el punto donde todo cambiaría. La línea que separa el antes del después. Y cuando el tango comenzó a sonar al fondo de la sala, sus ojos se encontraron con los de ella, y allí, sin palabras, todo ya estaba dicho. El salón se llenó de luces y voces, pero a Noah, el sonido le pareció distante, apagado, como bajo el agua. Observó a Emily desde lejos, su vestido rojo contrastando con las paredes doradas, su cabello cuidadosamente recogido en un moño que dejaba al descubierto su cuello, delicado y vulnerable. Parecía parte de un mundo que ya no lo incluía. Intentó convencerse de que era solo una impresión, de que el cansancio y la rutina lo estaban convirtiendo en un hombre desconfiado, pero la verdad llevaba tiempo llamando a su puerta y simplemente fingió no oírla. Cuando empezó el tango, el primer acorde de bandoneón cortó el aire como una cuchilla. Emily se giró y, sonriendo, preguntó si podía bailar con su jefe. La petición era simple, pero el silencio que siguió hizo que el aire se sintiera pesado. Noah respiró hondo y respondió con la voz más fuerte que pudo, incluso con el corazón roto, sí, pero después, volveremos solos a casas diferentes. Las palabras cayeron al suelo del salón como cristales rotos. Nadie se movió. Las miradas se posaron en ellos, y Emily se quedó inmóvil unos segundos, con la sonrisa aún congelada en el rostro, antes de recomponerse con un aire de elegancia. Pero en su interior, algo se quebró. En su interior, todo había terminado. Se fue sin mirar atrás. El tango continuó mientras cruzaba la habitación, dejando atrás no solo una noche, sino toda una vida construida sobre el amor y la paciencia. En el auto, sus manos temblaban sobre el volante. La ira y la tristeza se mezclaron con una sensación de alivio. Por primera vez, se había defendido. Por primera vez, había establecido límites.
En los días siguientes, el silencio entre ellos se volvió ensordecedor. Emily intentó hablar, pero él estaba cansado de escuchar promesas vacías y de sentir que el amor se había convertido en una formalidad. Así que empacó sus maletas y salió del apartamento. La separación fue civilizada, sin gritos, sin escenas, solo el vacío que dejaron dos cuerpos que ya no pertenecían juntos. Ella se quedó. Él se fue. Y el mundo siguió adelante, como siempre lo hace cuando las personas dejan de caminar juntas. Meses después, el tiempo había curado las heridas más visibles, pero lo que dolía seguía siendo invisible. Noah empezó a reconstruir su vida poco a poco. Cambió de barrio, de rutina, de ropa. Corría por las mañanas, quedando con amigos que hacía tiempo que no veía, riendo sin remordimientos. Hasta que conoció a alguien. Una hermosa coincidencia, como todas las coincidencias que cambian el curso de una historia. Se llamaba Claire. Tenía una mirada serena y una forma de ser desenfadada, sin necesidad de adornar nada. Con ella, Noah no sentía la necesidad de demostrar que era suficiente, no necesitaba ser fuerte todo el tiempo. Era una relación tranquila, respirable, de discreta complicidad. Se encontraban en cafés, intercambiaban confidencias, hablaban del pasado sin rencor. Claire no quería curar sus heridas, solo estar presente mientras el tiempo hacía el trabajo que el amor interrumpido no podía completar. Poco a poco, Noah empezó a sentir que la vida volvía a latir con color. Mientras tanto, Emily se sumió en el silencio. El éxito profesional que una vez pareció el centro de todo perdió su brillo. Los aplausos se apagaron y el eco del vacío se volvió ensordecedor. Intentó llenar sus tardes con citas, pero el apartamento que una vez había estado lleno de voces y risas ahora resonaba con el sonido de sus propios pasos. Una tarde, mientras ordenaba un cajón, encontró una foto de los dos, estaban sonriendo en un viaje de fin de semana, abrazados a la orilla de un lago. La mirada de Noah sobre ella era de puro amor, y la golpeó como una daga. El arrepentimiento llegó no como un golpe repentino, sino como una marea creciente que lo envolvió todo. Se dio cuenta de que, al buscar admiración, había perdido a quien realmente la amaba. El orgullo le impidió buscarlo por un tiempo. Pero el orgullo, cuando se enfrenta a la soledad, se desmorona. Decidió llamar. Su voz temblorosa rompió el silencio al otro lado de la línea. Él contestó. Fue una conversación corta y educada, pero ella insistió en verse en persona. Cuando lo volvió a ver, se le encogió el corazón. Parecía diferente, más ligero, con un brillo sereno en la mirada. Se sentaron en un banco del parque, como dos viejos conocidos. Ella se disculpó. Dijo todo lo que necesitaba decir, sin máscaras, sin excusas. Dijo que había cometido un error, que se había perdido a sí misma, que creía que la estaban dejando de lado cuando, en realidad, era ella quien se estaba distanciando. Él la escuchó en silencio. Y cuando terminó, esperaba oír algo de él, cualquier cosa. Un gesto, una promesa, una chispa de lo que una vez fueron. Pero él simplemente respiró hondo y respondió con calma. Dijo que la perdonaba, porque el perdón era la única manera de dejar de cargar con ese dolor. Dijo que ya no había ira, pero tampoco más amor. Dijo que estaba bien y que había encontrado la paz. Intentó sonreír, pero sus ojos llorosos la traicionaron. Preguntó si había alguien. Él dijo que sí. Que había alguien que lo hacía sentir vivo de nuevo. Y en ese momento, Emily comprendió que su historia había terminado. En los días siguientes, intentó convencerse de que era necesario, de que el tiempo borraría lo que quedaba. Pero el arrepentimiento no se desvanece. Se instala. Empezó a revivir cada momento, cada elección, cada pequeña señal ignorada. Y entonces llegó el golpe final. Una tarde cualquiera, decidió salir a tomar un café al mismo lugar al que solía ir con Noah. Entró, pidió el mismo capuchino y se sentó en la misma mesa. El aroma familiar le trajo una sensación extraña, como si estuviera dentro de un recuerdo. Miró hacia la puerta y se congeló. Noah estaba allí. De la mano de Claire. Rieron, hablaron, compartieron el mismo espacio que una vez les perteneció. Emily no sabía si quedarse de pie, esconderse o sonreír. Permaneció inmóvil.
Lo observó mientras se inclinaba y apartaba un mechón de cabello de la cara de Claire, el mismo gesto que hizo con ella. Un gesto pequeño, pero lleno de significado. Fue en ese momento que la verdad se le ocurrió como una sentencia: él había seguido adelante. No solo lo siguió, sino que encontró en otra persona todo lo que una vez tuvo y dejó escapar. El café en su boca se volvió amargo. Sus manos temblaron. El ruido a su alrededor se desvaneció. El mundo, por unos segundos, se detuvo. Cuando por fin la vio, la sonrisa se desvaneció por un instante, pero no había incomodidad, solo una mirada tranquila, casi dulce. Claire, insegura de quién era, sonrió cortésmente. Emily simplemente le devolvió el saludo tímidamente y apartó la mirada. Después de todo, esa fue la primera y última vez que se cruzaron. Al salir del café, el aire frío le golpeó la cara y se dio cuenta de que estaba llorando. No un llanto explosivo, sino silencioso, de esos que salen de dentro, nacidos del reconocimiento de una pérdida definitiva. Y mientras caminaba por las calles, comprendió que no había mayor castigo que presenciar, con sus propios ojos, la felicidad que había destruido con sus propias manos. Más tarde, en casa, se miró al espejo y casi no se reconoció. No era su rostro envejecido por el tiempo, sino su mirada deliberadamente vacía. Tomó su teléfono, abrió sus viejas fotos, y allí estaban, riendo, soñando, creyendo. Cada imagen era un recordatorio de quien había sido junto a un hombre que la amó sin reservas. Y ahora, solo quedaba la cruel certeza de que el amor nunca regresa, por mucho que grite el arrepentimiento. Puso la música que había sonado en esa fiesta, el tango que nunca bailó, y dejó que el sonido llenara la casa vacía. Bailó sola, imaginando cómo sería si hubiera tomado decisiones diferentes. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer sola, girando entre fantasmas, buscando en cada movimiento el eco de un amor que ya no existe. Al otro lado de la ciudad, Noah también pensaba. No en tristeza, sino en aceptación. Sabía que había tenido que pasar por todo eso para comprender su propio valor. Que el amor, para existir, requiere reciprocidad, no resistencia. Mientras caminaba con Claire por la acera, sintió que el mundo recuperaba su color, que el peso de los años anteriores finalmente se aliviaba. Ella le tomó la mano y él sonrió, una sonrisa ligera, sin culpa, sin el pasado. El viento soplaba frío, pero en su interior reinaba la calma. La herida se había convertido en cicatriz. Y en el silencio de la noche, mientras el mundo seguía su curso, dos corazones latían a tiempos distintos, uno comenzando de nuevo, el otro aprendiendo a vivir con el eco de todo lo perdido. El destino, a veces, no necesita venganza. Simplemente demuestra, con la misma dulzura con la que destruye, que el amor no puede sobrevivir a la indiferencia. Y para Emily, el mayor castigo no fue la soledad, sino el momento exacto en que vio, con sus propios ojos, lo que era la felicidad, y supo que nunca volvería a ser suya. Los meses transcurrieron como un otoño que se negaba a ceder ante el invierno. Cada hoja que caía parecía simbolizar otro pedazo de todo lo que había quedado atrás. Noah, ahora en una etapa diferente de su vida, llevaba consigo una serenidad que no provenía de la ausencia de dolor, sino de la aceptación de lo que no podía controlar. Su relación con Claire había madurado con el tiempo. Ya no era solo una brisa de nuevos comienzos, sino una sólida alianza, cimentada en la presencia, el respeto y el amor genuino. No había comparaciones ni exigencias. Ella nunca intentó ocupar el lugar de nadie, simplemente ocupó el suyo, con cariño y paciencia. Y poco a poco, Noah comenzó a mirar al futuro con ojos menos cansados. Los días eran luminosos, los silencios reconfortantes, los planes reales. Claire le enseñó que amar de nuevo no era traicionar el pasado, sino honrar la propia capacidad de reconstrucción. Emily, por otro lado, estaba inmersa en un silencioso camino de pérdida que el tiempo no borraría. El trabajo continuaba, los compromisos continuaban, pero ahora todo parecía mecánico. Se había convertido en una espectadora de su propia vida. Por fuera, todavía había quienes la veían como una mujer admirable. Pero por dentro, sabía que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. No era solo la ausencia de Noah, sino la suya propia. Intentó seguir adelante varias veces, pero las relaciones se desmoronaron antes de siquiera comenzar. Nadie se quedó.
Nadie profundizó. Como si cada hombre que se cruzaba en su camino llevara, incluso sin saberlo, la sombra de lo que perdió. Hubo noches en las que deseó poder retroceder en el tiempo, romper la fiesta, rechazar la invitación a bailar, decir sí al amor y no a su ego. Pero la vida no ofrece ese tipo de retorno. Ofrece lecciones. Y cobra un alto precio por cada una. Un día, Emily se enteró por un amigo en común de que Noah y Claire estaban comprometidos. La noticia fue como un rayo, cortando la poca esperanza que aún le quedaba. Pero no eran celos ni desamor. Era la certeza definitiva de que no había vuelta atrás. Decidió no asistir a la boda, aunque sabía, en cierto modo, que sería bienvenida. Decidió no exponerse al dolor de ver con sus propios ojos lo que había destruido. En cambio, pasó el día sola. Borró sus redes sociales, apagó el teléfono y se sentó en el porche, mirando el cielo gris como si esperara que algo cambiara por fuera cuando todo ya estaba en ruinas por dentro. Esa tarde, se escribió una carta a sí misma. No para enviarla, ni para disculparse con nadie. Sino para recordar quién era. Y cómo, sin darse cuenta, había matado el amor más verdadero que jamás había conocido. La boda de Noah y Claire fue íntima, sencilla y significativa. No hubo ostentación, solo verdad. Él la miró en el altar con los mismos ojos que una vez tuvo para otra mujer, pero ahora con madurez, una mirada que ya había conocido el dolor y, por lo tanto, valoraba aún más la paz. Durante sus votos, él habló de la importancia de ser elegido no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando todo es difícil. Claire lloró, apretando su mano con fuerza, como para decirle que nunca lo soltaría. La recepción estuvo marcada por abrazos sinceros, sonrisas serenas y música suave. Nada exagerado. Justo lo necesario para celebrar lo esencial, un amor reconstruido con la valentía de seguir adelante. En los meses siguientes, la vida siguió su curso natural cuando hay armonía. Noah y Claire compraron una casita con jardín delantero y espacio para plantar algo juntos. El perro que él y Emily nunca adoptaron ya existía, un labrador retriever perezoso que Claire encontró en un refugio y que se convirtió en parte de su nueva familia. Al caer la tarde, se sentaban en el porche a tomar té y a hablar de todo y de nada. No era el tipo de amor que explota, sino el que perdura. Y a veces eso es lo que más importa. Noah no olvidó el pasado, pero no quedó atrapado en él. Cargó con la historia como quien lleva una cicatriz, visible, pero indolora. Emily, por su parte, decidió ir a terapia. No para entender a Noah, sino para entenderse a sí misma. Empezó a mirar hacia adentro con más honestidad, a confrontar sus propios miedos, inseguridades y vanidades. Descubrió que la traición no empieza con un beso, sino en el momento en que dejas de apreciar lo que tienes. Se dio cuenta de que su error fue no querer ser vista, sino olvidar a la persona que la admiraba a diario. En una de las sesiones, le confesó al terapeuta que su mayor arrepentimiento no era el fin de su matrimonio, sino la forma en que trató a la persona que más la amaba. Dijo que podría haber hablado, pedido ayuda y expuesto su confusión, pero eligió el silencio. Y el silencio es un veneno lento pero mortal. Años después, se cruzaron por última vez. Noah y Claire paseaban con su hijo pequeño por el parque. Emily estaba sentada en un banco, leyendo un libro. Sus miradas se cruzaron durante unos segundos. Él sonrió levemente y ella le devolvió la sonrisa con un discreto asentimiento. No había resentimiento ni dolor. Solo la aceptación de que, en algún momento de sus vidas, lo habían sido todo el uno para el otro. Y entonces, se convirtieron en desconocidos con recuerdos compartidos. Cuando él se alejó, ella cerró el libro y miró al cielo. Por primera vez, sintió que quizás ella también merecía empezar de nuevo. Pero ahora, con verdad. Con humildad. Y con la certeza de que el amor, cuando se descuida, no muere de repente, sino lentamente, hasta que un día, simplemente deja de existir. Y así termina la historia de dos que se amaron profundamente, pero se perdieron por decisiones que no tomaron juntos. Uno empezó de nuevo. El otro aprendió. Y la vida, despiadada y justa, siguió adelante, como siempre. Comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué parte te conmovió más? ¿Crees que el amor se puede reconstruir después de un dolor como este?
¿O que algunas derrotas enseñan más que 1000 victorias? Si te gustan historias como esta, suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos. Aquí, cada historia está diseñada para tocarte el corazón y dejar un mensaje para toda la vida. Y hablando de mensajes, aquí está el más importante: la traición destruye, rompe lazos, disuelve promesas y destroza hogares que tardaron años en construirse. Puede parecer suave, silencioso, incluso justificable, pero el daño que causa es profundo, a menudo irreversible. Por eso este canal no apoya, no alienta y no normaliza ningún tipo de traición. La elección de engañar es siempre una elección contra el amor. Y una vez perdido, el amor no siempre regresa. Hasta la próxima historia.